sea el nombre del Señor. Amén. Vamos a compartir la palabra del Señor, deseosos de que el Señor nos hable. Amén. Deseosos de aprender de su palabra, de sus verdades, de enfrentarnos a lo que el Señor demanda para con su pueblo. Amén. Así que vamos a continuar con lo que dejamos en el culto pasado y la segunda parte definitiva del Día de Todos los Santos. Amén. Así que Juan capítulo 1, vamos a tomar ese mismo verso. Si recuerdan, no lo tomamos como parte de la explicación y el contenido del mismo, sino como trampolín para poder empezar a hablar todas estas cosas, pero no obstante vamos a volverlo a leer, ya que es un verso maravilloso, que tiene mucho que ver. Juan capítulo 1, verso 5, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 5, dice la palabra del Señor así: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén es su palabra. En el sermón anterior estuvimos abordando tanto el origen como las prácticas que se practican, valga la redundancia, en el Día de Todos los Santos, llegando a algunas conclusiones más que evidentes. Entre ellas, por un lado, el origen pagano, idolátrico, satánico de la festividad que hoy conocemos como el Día de Todos los Santos, y las actividades pecaminosas que hoy en día, en la actualidad, se practican, no solo el día 1, el Día de Todos los Santos, sino el día 2, el Día de los Fieles Difuntos, y el Día de las Vísperas, el 31, que se conoce más popularmente como Halloween. En el día de hoy vamos a intentar contestar algunas preguntas obvias que se quedaron sin compartir, que son necesarias para complementar lo que estuvimos hablando el sermón pasado. Preguntas tales como: ¿puede un cristiano participar de dichas festividades, prácticas y conmemoraciones? ¿Qué es lo que las Escrituras dicen al respecto de todo esto? ¿Tenemos alguna alternativa? O sea, ¿podemos visitar las tumbas de nuestros seres queridos que han partido? ¿Podemos acudir a los cementerios? Y preguntas obvias que tienen que ser contestadas. El otro día compartía con alguien que me preguntaba que no podemos dar por hecho algo, aunque sea evidente o no. Tenemos que conocer por las Escrituras la voluntad de Dios. Somos muy propensos a decir no se puede o sí se puede, sin haber nunca jamás abierto una Biblia en consonancia con lo que Dios dice al respecto. No podemos caminar así. Tenemos que ser consecuentes y responsables en que cada cosa que tenemos que hacer o cada cosa que no tenemos que hacer, tenemos que dar una respuesta bíblica, acudir a lo que Dios dice en base a eso. ¿No creen? Amén. Gloria al Señor. Es por eso que usamos en aquella y en esta ocasión este verso de las Escrituras, porque la luz es lo único que hace que las tinieblas desaparezcan y se disipen. Y como dijimos en el sermón anterior, no solo esperamos que la luz, esperamos que sumados la evidencia de la pecaminosidad de la fiesta a la evidencia contundente de lo que dice la Escritura, sea suficiente para que el Espíritu Santo haga la obra en cada corazón, los convenza de pecado y de justicia y de juicio a todos nosotros, y tomamos una decisión responsable y contundente al respecto. Amén. Porque aquí no se habla de imposición, sino que Dios desde el cielo hable a sus hijos y por consecuencia natural sus hijos obedezcan. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Por tanto, permítame comenzar más o menos como comenzamos el otro sermón, haciendo algunas aclaraciones. En ocasiones es verdad, y nadie lo puede negar, que se presentan un montón de excusas para poder seguir practicando aquellas cosas que uno, por puro deseo carnal, no quiere dejar atrás. En muchas ocasiones, ante las evidencias, uno intenta presentar cualquier excusa para intentar satisfacer un deseo carnal que no quiere desarraigarse por voluntad propia y conveniencia de aquello que la Escritura habla con contundencia y evidencia. Y en muchas ocasiones nos encontramos con dichas excusas, pero no siempre es así. No siempre es una excusa, sino que estas decisiones nacen de argumentos tanto lógicos
como impulsados por el dolor del contexto y la situación, ya que estamos hablando de los seres queridos. Por tanto, no siempre son excusas, no siempre es satisfacer un deseo de la carne en cierta medida explícitamente, sino que nace de la lógica que uno tiene en el conocimiento que tiene, impulsada por el mismo dolor. Uno argumenta una verdad, y la verdad es la siguiente, que no va al cementerio por nada que tenga que ver con lo pagano, que no va al cementerio con nada que tenga que ver con los católicos y los que los católicos practican y hacen, que solo van a los cementerios movidos por el dolor y en recuerdo a los seres queridos que han partido. Y no son excusas, son explicaciones sinceras, respuestas sinceras, nacidas de lo profundo del corazón. Y en este caso diré, en estos casos donde no hay excusa diré, que creo en sus palabras. Creo en sus palabras. Y sé que todas estas acciones están impulsadas no por la conveniencia carnal de una manera explícita, sino por el amor y los sentimientos de la pérdida, y no hay intención de excusarse, sino que nos movemos por el dolor. ¿Entienden esto? Por eso les entiendo. Entiendo que pareciera ser que como si no vamos en ese día, no estamos honrando y amando a nuestros seres queridos como toca. Que si no vamos ese día y descuidamos ese lugar ese día, parece ser que pensamos, ¿y qué dirá la gente? Se creerán que nos hemos olvidado de nuestros seres queridos que han partido. No podemos permitir eso, porque los amamos, los queremos, y movidos por esos sentimientos y por esas voces que nos atormentan, salimos esos días al cementerio, en conexión con el Día de Todos los Santos, movidos no por una excusa, sino por el dolor y el sentimiento. Por tanto, quiero que sepas en primera instancia que entiendo esa situación, la entiendo a la perfección. Pero también te diré que aunque me duela, lo que nosotros sintamos, lo que nosotros sentimos, no puede jamás anteponerse ante lo que es correcto según las Escrituras. Por mucho que haya comprensión, por mucho que entendamos que no son excusas nacidas de intentar justificarte, sino motivaciones por el dolor, aún así, los sentimientos jamás pueden anteponerse ante lo que la Escritura grita a voces. Es bien sabido en esta congregación, lo hemos hablado mucho, que los sentimientos no juegan un papel determinante ante la obediencia, para nada, sino todo lo contrario. Tienen que quedar subyugados a la obediencia. ¿Cuántos lo creen? Amén. Por tanto, lo que uno siente no determina lo que uno debe o lo que uno no debe hacer. Uno no puede determinar ir ese día por aquello que siente, sino que aquello que siente tiene que estar subyugado a lo que dice Dios. Amén. Porque Dios subyuga, Dios ordena, orienta aquello que nosotros sentimos. Así pues, aunque entendemos las diversas situaciones y aunque sabemos que no siempre son excusas, no disminuye en nada la verdad que el Día de Todos los Santos es una conmemoración pecaminosa y nosotros como cristianos no podemos vincularnos a ella. Consideremos algunas cuestiones después de haber aclarado algo al respecto. Tenemos que entender que, aunque los sentimientos sean reales, el día en el cual se deben manifestar no ha brotado sin más en nuestro corazón. O sea, un día estábamos en casa y brotó en nuestro corazón ese día ir al cementerio a recordar a nuestros seres queridos, sino que se nos han sido inculcados en nuestro corazón por cultura y tradición. Esta práctica no brota de la nada, sino que alguien nos la enseñó. Es por eso que dicha práctica forma parte de nuestra cultura y tradición heredada, como hemos dicho, y no de un impulso espontáneo de dolor que me lleva el 1 de noviembre al cementerio. Si nadie te lo hubiera dicho, no tendrías esa fecha señalada en tu calendario. En cierto momento y lugar, alguien nos enseñó la idea de que ese día debemos recordar a nuestros seres queridos, que en ese día debemos ir al cementerio como hacen todos. Alguien te lo dijo, alguien me lo dijo. Por tanto, nos encontramos con una práctica cultural y de tradición heredada, y las tradiciones heredadas se transmiten de generación en generación. O sea, lo que a ti te enseñaron, también se lo enseñaron a aquel que te lo enseñó.
y así sucesivamente hasta llegar al origen de cuándo se inventó. Alguien lo inventa por ciertas conveniencias, como ya lo sabemos por su origen, y se pasó de generación en generación hasta llegar al día de hoy. Por tanto, no es un brote espontáneo del sentimiento de tu corazón ir el 1 de noviembre, sino una tradición heredada, recibida y asimilada en cada uno de nuestros corazones. ¿Lo creéis esto? Amén. Pero a pesar incluso en ocasiones de ser conocedores de esto, es tanto el arraigo que hay en nuestro corazón que no podemos dejar de asistir. No podemos dejar de acudir a la llamada de la tradición. ¿Se han dado cuenta qué poderoso es esto? ¿Saben lo que más me mata de todo esto? Lo que me hace polvo, lo que me hace daño, es que incluso se han metido en el cómo, en el cuándo y en el dónde debemos llorar. O sea, es tan sumamente extremo la tradición y su fuerza, es tanto lo que se meten en nuestras casas, que hasta nos dicen cuándo debemos tener pena. Yo te diré por tradición cuándo las lágrimas tienen que salir de tus ojos, cuándo te tienes que mover y cuándo tienes que ir al cementerio. Hasta en la pena se van a meter. Hasta en mi llanto se van a meter. No me van a dejar ni ser libre para llorar. Hasta en el día que yo tengo que expresar mis sentimientos, ¿me van a decir el cómo, el dónde y el cuándo? No necesitamos de nadie para que nos digan cuándo tenemos que llorar a nuestros seres queridos. Porque estoy seguro de que si es querido el que se marcha, no necesitas un día para llorarlo, te levantas llorando y te acuestas llorando. No necesitamos de nadie, ni de ninguna tradición pagana, para que me digan el dónde, el cuándo y el cómo llorar a mis seres queridos. Y me mata en mi corazón. Porque me dicen, hoy levántate, hoy toca llorar. ¿Pero qué dices? No te necesito para recordarlo. No necesito nada para llorarlo. ¿Qué dicen las Escrituras al respecto de las tradiciones de hombres? Deuteronomio 18:9, porque estamos hablando de una tradición heredada, ¿verdad? ¿Me siguen, verdad? Amén. Deuteronomio 18:9, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Amén. Amén. Levítico 20:23, y no andéis en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Amén. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Amén. Amén a la verdad de su palabra. Amén. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Noten cómo el Señor rompe con lo tradicionalmente pecaminoso, nos rescata de lo que heredemos, banal y pecaminoso de nuestros padres. Amén. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Amén. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Notan la contundencia de la Escritura? Amén. No te conformes, sino examina la situación y renuévate en tu entendimiento para saber cuál es la voluntad de Dios. Amén. Ay, Señor. Gloria a su nombre. Amén. Así pues queda claro que aquello que tiene que ver con lo que heredemos, con las tradiciones que recibimos, por mucho que nos duela en nuestro corazón y por mucho arraigo que tenga en nuestros sentimientos, es algo que tenemos que abandonar como cristianos. Lo dice Dios, lo dice la Escritura. Como decíamos hace un momento, aunque nuestro corazón no esté relacionado con lo pagano, y ni se nos ocurra encender una vela o ir a misa o hacer oraciones extrañas en ese día, como hemos podido ver, no podemos continuar con las tradiciones que no agradan al corazón de Dios, ¿sí? Amén. Y el motivo es sencillo, porque aun sin quererlo,
aun creyendo que no ocurre nada, que nosotros no hacemos nada, el acudir religiosamente en ese día, participamos queramos y no queramos, y nos conectamos con el día, con su origen y con sus prácticas y el resto de personas que lo celebran. Te levantas, vas y te mueves, te movilizas con el mundo que lo practica. Y las Escrituras son clarísimas al respecto con lo que significa participar o con lo que significa conectarse con todas esas cosas, aunque estas prácticas sean del todo indirectas. Y aun siendo indirecto, la Escritura nos enseña que no podemos participar, que no podemos conectarnos. En primer lugar, hablemos de lo que es una conexión. ¿Se acuerdan que en cierto momento hablemos de todo esto, pero muy rápidamente? ¿Cuántos saben lo que es una conexión? Definición. Una conexión es un enlace o una atadura que une una cosa con otra. Segunda definición, el término nombra a la acción y efecto de conectar, de unir, de enlazar. Dicho de otra manera, se conoce como conexión cuando dos o más cosas se unen entre sí de una u otra manera. Eso es una conexión. El concepto de conectar no necesariamente tiene que ver siempre con algo físico, sino que también se aplica a lo intangible y a lo espiritual. O sea, no solo llamamos conexión a cuando uno enchufa algo en una red eléctrica, sino que también llamamos a conexión cuando dos jovencitos se enamoran. Decimos, han conectado. Hay una conexión que no se puede ver, que no se puede palpar, pero existe. Porque hay una conexión, porque lo conectado no solo tiene que ver con algo físico, sino también con lo intangible, con lo espiritual. ¿Entienden esto? Por tanto, cuando hablamos de conectarnos en el Día de Todos los Santos, estamos hablando mucho más allá de los actos que uno hace en dicho día, sino más bien con el contexto que hay detrás, el contexto espiritual que en este día está operando. Con eso nos conectamos. Algunos podrían nuevamente aludir a que no hace nada que tengan que ver con la fiesta más allá de visitar el cementerio y poner unas flores. Pero muchas veces hemos hablado de que no existe tal cosa como desasociar, desconectar lo físico de lo espiritual. Si uno contempla la conexión tal cual, cuando uno hace algo en lo físico, automáticamente se conecta con lo espiritual y viceversa. No vivimos una vida separada entre lo material y lo espiritual, sino que todo se conecta entre sí. Cualquier cosa que haces, poníamos este ejemplo, depende de la música que escuches, así te conectas. ¿O no? Tú escuchas una música del Señor y te dan ganas de orar, pero cuando escuchas una música que no es del Señor, no te dan ganas de orar. ¿O no? Porque te conecta, hay algo que hay detrás, que mueve el ambiente, que mueve el mundo espiritual y pasa por dentro. Las conexiones existen. Por tanto, al no haber una separación, sino una conexión entre el cuerpo y lo que hace con el espíritu y aquello que practicamos y que hacemos y que vemos, nos conectamos automáticamente o bien con la luz que emana detrás de ello o bien con la tiniebla que emana detrás de ello. No puedes pretender estar en un lugar sin conectarte con el espíritu de aquel lugar. No puedes pretender tocar algo y no conectarte con ese algo. O te conectarás con lo santo o te conectarás con lo impuro. Amén. Así pues, no podemos desasociar el Día de Todos los Santos porque no practicamos lo que ellos practican o porque no nos afiliamos a todo lo que ellos se afilian. Solo yendo a la convocatoria ya nos conectamos al espíritu de la convocatoria. ¿Por qué se creen que los 3 de Babilonia decidieron no inclinarse? No solo porque era un pecado claro de idolatría, porque sabían que aunque su corazón estuviera con Dios y solo sus rodillas se inclinasen, no se iban a conectar con ese ídolo que detrás había un demonio. Y prefirieron Sadrach, Mesach y Abednego ir al horno de fuego antes que tener cualquier tipo de conexión fuera del Dios de Abraham, Amén, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob. Amén. ¿Vamos entendiendo todo esto? Amén. Por otro lado, nos encontramos en muchas ocasiones con la palabra partícipe. ¿Se han dado cuenta que está por todas las Escrituras, sobre todo en las cartas paulinas, partícipe, participar, participemos, etc.? La palabra que encontramos para participar y todos sus derivados significan lo siguiente. Participar, según el diccionario,
es actuar junto con otras personas en un suceso, un acto o una actividad generalmente con el mismo nivel de implicación. La definición del diccionario de partícipe es que toma parte o participa en una cosa o una acción juntamente con otros. Y ahora las palabras y las raíces etimológicas, participar, koinoneo, ¿suena? Viene a significar compartir objetiva o subjetivamente. Participar, sunkoinoneo, viene a significar compartir en compañía. Participemos viene a significar compartir, pertenecer y así sucesivamente. Partícipes, koinonos, viene a significar socio, compañero, cómplice. En definitiva, todas las definiciones mencionadas tienen que ver con algún tipo de relación, tanto con la persona, con el colectivo o con la actividad que se está celebrando. Eso es ser partícipe, una conexión de alguna manera, sea de la manera que sea. Amén. Las Escrituras nos hablan en muchas ocasiones y nos advierten de continuo de no ser partícipes con nada que tenga que ver con aquello que Dios no aprueba. Y tenemos que entenderlo, que no podemos participar, ni aunque sea indirectamente, de las prácticas pecaminosas del mundo. Primera de Corintios 10, 20, 21 dice: antes digo que a los gentiles, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Efesios 5, 10, 11. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No solo me alejo, sino que las reprendo. Primera de Timoteo 5, 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno. Noten, ni participes en los pecados ajenos. Consérvate puro, Timoteo. Noten que no habla de los pecados de Timoteo, sino que no participe de los pecados ajenos. O sea, Timoteo, no solo no practiques el pecado, como es obvio, sino que no te sientas vinculado, o sea, no estés participando indirectamente de nada que tenga que ver con el pecado ajeno. Es brutal, mis hermanos, porque nos pone en la tesitura de alejarnos no solo de lo que nosotros hacemos, sino de todo aquello que los demás pecaminosamente practican. Por eso tenemos que alejarnos no solo de nuestro pecado personal, sino de la práctica de pecado de los demás. Como ya hemos dicho, todos tienen que ver con el mismo principio. Y este principio que el apóstol resalta en todas sus cartas es: no participéis, no os unáis, no os liguéis, no os conectéis a nada que tenga que ver con la idolatría. A nada, mis hermanos. Y el porqué es tan sencillo que la persona con menos conocimiento bíblico de este lugar o de cualquier lugar lo puede entender. El porqué es sencillo. Porque no te conectas a algo, te conectas al pecado. No podemos conectarnos ni participar, porque todo esto es pecado. Comenzando con la mentira, ya que todas y cada una de estas creencias y prácticas están fundamentadas en las fábulas de los hombres. Dice la Escritura en 1 Timoteo 4:7, dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Desecha todos estos pensamientos de fábulas del mundo. No solo la mentira, sino que practican la idolatría, ya que tanto piden el favor de los hombres para ellos y se ponen ellos como intermediarios para el favor de aquellos que ya han partido. Toda una práctica de idolatría. Se practica lo que conocemos popularmente en la actualidad como espiritismo, ya que se invoca y se habla con los que han fallecido. Pero las Escrituras nos enseñan que eso no se puede hacer. Uno no puede hablar con sus seres queridos e invocarlos, e invocar su presencia. El Levítico 20:27 dice: y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. En Deuteronomio 18, de 9 hacia adelante dice:
Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás de hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios. Qué claro es el Señor. Amén. Podemos recordar el relato de Saúl y la divina de Endor, ¿verdad? Cuando acudiendo a ella invoca al supuesto profeta Samuel para que después sea castigado por haber hacerlo. En 1 Corintios 10, 13, 14 dice, Primera de Crónicas 10, 13, 14 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra el Señor, contra la palabra del Señor, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó al Señor. Por esta causa lo mató y traspasó el reino al hijo de Isaí. Amén. Por tanto, podemos ver que esto es muy serio, porque el practicar este tipo de espiritismo, el espiritismo en general, ponerse en contacto con los muertos, está penalizado por la Escritura, y podemos ver como el rey Saúl, el ungido del Señor, entre otras cosas, fue pasado a espada y desechado y traspasado el reino a David por causa de la adivinación, por causa de la hechicería, por causa de conectarse con los muertos por medio de una hechicera. Esto es muy serio, mis hermanos, porque en ocasiones, movidos por el dolor, nos vamos a los cementerios y comencemos a hablar con los seres queridos. Y nos sentamos ahí creyendo que no hacemos nada. Y empezamos a hablar con aquellos que han partido, como si estuvieran presentes ahí. Y es verdad que estamos movidos por el dolor, pero es una práctica pecaminosa y en el cual el enemigo puede tomar ocasión. ¿Cuántos casos he escuchado de gente conocida y desconocida que han hablado de casos que se les ha parecido sus seres queridos? Y no eran sus seres queridos, sino espíritus inmundos movidos por un montón de fuerzas espirituales que intentan engañar y tergiversar la verdad. Fíjense si tenemos que tener cuidado con todo esto. ¿Y qué se creen que hace la que está a su lado cuando va al cementerio? Y empieza a hablar y a contarle sus historias y a pedirle fuerza al ser querido que se ha marchado. Noten dónde estamos envueltos. Y por último, el total desvalorizar el sacrificio de Cristo que se hace en esta conmemoración, ya que si se necesita una oración para purgar los pecados que aún no han sido perdonados o expiados en vida, en el tiempo del purgatorio para acercarse al cielo, es que decimos en voz en cuello, dicen ellos, que los méritos de nuestro Señor Jesucristo no fueron suficientes, no expiaron todos los pecados, se necesita un tiempo de purga post expiación de Cristo para acceder al reino de los cielos. Por tanto, participar de esa festividad es participar de esta degradación del sacrificio de Cristo. No participamos simple porque es pecado, porque es pecado. ¿Han entendido esto? Espero que sí. Dicho todo esto, y dejando bien claro que un cristiano nada tiene que ver con estas prácticas, con estas creencias y por ende con la conmemoración del Día de Todos los Santos, tenemos que hacernos otras preguntas, como hemos dicho. ¿Tenemos alternativa como creyentes? ¿Podemos visitar a nuestros seres queridos en el cementerio? Tenemos que decir que la práctica tanto de la sepultura como el de visitar a las tumbas de los seres queridos es algo que corre por lo ancho y largo de todas las civilizaciones del mundo y todas las épocas del mundo. Pareciera ser que como que está en el ADN que cuando un ser querido, alguien fallece, uno le da sepultura. Parece que es innato. Las tribus ancestrales que están por ahí que no conocen nada, les dan un tipo de sepultura, pero una sepultura a sus seres queridos. Y conmemoran de alguna manera esos lugares. Está como innato en el ADN de que se le tiene que dar sepultura al ser querido que se marcha. Y a lo largo de la historia podemos verlo. Pero más allá de lo que el mundo hace, a nosotros lo que nos interesa es lo que dice la Escritura al respecto.
Si la Escritura le da valor a eso, o es un valor del mundo añadido que para nosotros nada tiene que ver. Y lo primero que tenemos que ver es que si las Escrituras prohíben la práctica de la sepultura o visitar a los muertos, a nuestros seres queridos que ya han partido, allá donde están enterrados. Y tengo que decir que no he encontrado, mis hermanos, y si ustedes han encontrado algo, ya me lo dicen, no he encontrado ninguna prohibición directa al respecto. No he encontrado en todas las Escrituras y lugares donde he acudido a buscar información que haya una prohibición de visitar las tumbas de nuestros seres queridos al respecto, sino todo lo contrario. Me he encontrado en las Escrituras con que tienen un cuidado, con una relevancia y atención a todo lo relacionado con los seres queridos que parten, que no deja lugar a duda nuestras respuestas de si podemos ir al cementerio o no, a visitarlos. Por un lado, tenemos que ver la importancia que la Escritura le da a la propia sepultura y al propio sepulcro. En infinidad de ocasiones podemos ver, sobre todo en cuanto a los fallecimientos, sobre todo ligados al pueblo de Israel, cómo siempre procuraban ser enterrados en el sepulcro de los padres. Siempre iban al sepulcro de los padres a ser enterrados. Y las peticiones de los ancianos eran: por favor, entiérrame en el sepulcro de los padres. Y la voluntad de los jóvenes ante esa petición era diligentemente cumplir la voluntad del ser querido y llevarlo al sepulcro donde murieron sus padres. Génesis capítulo 47, verso 29 y 30 dice: y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó a José, su hijo, y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y harás conmigo misericordia y verdad. Fíjense cómo entra. O sea, lo que le dice Israel a su hijo José. ¿Cómo entra ya, por favor? ¿Qué palabras? Dice: te ruego que no me entierres en Egipto, mas cuando duerma con mis padres me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos. Y José respondió: haré como tú dices. Amén. ¿Notan la voluntad del padre y la disponibilidad del hijo a la importancia que le dan en el lugar donde tienen que dar la sepultura? Amén. ¿Cuántos nos acordamos de la historia de la compra del sepulcro de Abraham para su amada Sara, que había partido? En Génesis 23, del 1 al 4 lo leemos, que nos enriquece esto el alma y nos da fortaleza y seguridad de lo que no hacemos y de lo que sí hacemos. Amén. Dice: fue la vida de Sara 127 años, tanto fueron los años de su vida, de la vida de Sara. Y Sara murió en Kinat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Ed, diciendo: extranjero y forastero soy entre vosotros, dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. En el verso 17 en adelante dice: y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpelá, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que habían en la heredad, y todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Ed y de todo lo que entraba por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpelá, al oriente de Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de Abraham como una posesión para sepultura recibida de los hijos de Ed. Noten la diligencia de Abraham y darle la importancia a la sepultura y al sepulcro para que su amada esposa recibiera una sepultura correcta. Compró una heredad, no quiso que se la regalaran. Yo pagaré precio y enterraré a mi muerta. Y la enterró. Gloria al Señor. Amén. En el libro de Hechos leemos lo siguiente, Hechos 2:29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Está en Israel, fuimos a verlo cuando estuvimos allí. Estaba el sepulcro de David, porque en la Escritura se le da importancia a la sepultura y al sepulcro.
y como prueba definitiva lo relacionado con nuestro Señor Jesús. En Mateo 27, 61 dice, y estaba allí María Magdalena y la otra María sentadas delante de ¿dónde? ¿De dónde? Delante del sepulcro. Juan 11, 33, 35, Jesús entonces al verla llorando y los judíos que lo acompañaban también llorando, se estremecieron en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Ven y ve dónde lo pusimos, vamos a visitarlo. ¿Podemos ver la importancia del sepulcro y la sepultura en las Escrituras? No solo podemos ver cómo se le da importancia al sepulcro, sino también cómo se le da importancia al cuerpo del fallecido. Podemos ver cómo se llevaron los huesos de José y no dejaron su cuerpo en Egipto, al igual que los de Israel. Dice la Escritura en Éxodo 13, 19, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitaré y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. El éxodo no se quedó sin José. José fue con el éxodo de Israel a la Nueva Canaán y se llevaron los huesos de José porque se le daba valor a lo que quedó. ¿O qué decir de José de Arimatea y Nicodemo, lo que hicieron con el cuerpo de nuestro Señor Jesús? Juan 19, 38, 40 dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. ¿Notan la importancia no solo del sepulcro, no solo de la sepultura, sino del cuerpo? Amén. ¿Cómo le dan importancia, según las Escrituras, a todo lo que acontece con el fallecimiento de nuestros seres queridos? Es una incongruencia que, movidos por la ignorancia y la exageración, digamos que no importa, no hay nada y ahí no queda nada. No hace falta ir, no hace falta hacer nada, ya pasó, ya llegará el momento, el polvo al polvo. Eso es absurdo, mis hermanos, porque las Escrituras nos enseñan obviamente que no queda nada en un contexto de que el espíritu de vida salió del cuerpo y el alma salió del cuerpo, pero el cuerpo queda. Y podemos ver cómo en las Escrituras el cuerpo es importante. Amén. Es tan importante el cuerpo que el Señor, cuando venga, vendrá por él. Amén. Amén. Es tan importante el cuerpo que el Señor no se lo deja olvidado. Amén. Que aunque el cuerpo no sepamos dónde está y que se haya unido con el polvo, llegará un momento que el Señor resucitará al caído. Amén. Y glorificará a aquel que es suyo. Por tanto, si Dios le da importancia al cuerpo, ¿cómo yo no le voy a dar importancia al cuerpo, a la sepultura y al sepulcro? Por tanto, se le da importancia a todo esto. Se le da importancia al sepulcro, se le da importancia al cuerpo del fallecido, a la sepultura. Y se le da importancia al dolor del pariente que se queda lejos del ser querido. Dios le da importancia al llanto delante del sepulcro. Amén. Le da importancia. En muchas ocasiones ya hemos dicho que Dios nos permite llorar. Él nos ha dado ese recurso, el cual de alguna manera nos ayuda a exteriorizar por medio de las lágrimas algo que sentimos dentro que no sabemos con palabras expresar. Y salen por nuestros ojos, brotan lágrimas de dolor que hacen que se libere el pecho que está a punto de estallar. Un recurso dado por Dios para expresar el sentimiento que tenemos por dentro. ¿Quién nos ha dicho que no lloremos? Dice, llora con el que llora, la Escritura. Podemos llorar, mis hermanos. Podemos llorar. Y cuando uno visita a sus seres queridos en el lugar de su sepulcro, en el lugar donde fue enterrado, es inevitable que las lágrimas del sentimiento no broten. Y no te sientas mal por ello. Siéntete dichoso, siéntete dichosa, porque el Señor te ha dado ese recurso para que puedas llorarle en el recuerdo de su pérdida.
Podemos ver en las Escrituras como el rey David llora y lo hace delante del cuerpo de la vida de su hijo, en el sepulcro. Dice 2 Samuel 3:31-32, entonces dijo David a Joab y todo el pueblo que con él estaba, rasgad vuestros vestidos, ceñíos de cilicio y haced duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro y sepultaron a Abner en Hebrón, y alzando el rey su voz lloró junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Noten cómo el Señor permite llorar y nos permite llorar ante el sepulcro, ante la pérdida y el cuerpo de nuestro ser querido. O cómo no olvidar el texto más corto de la Biblia. ¿Saben cuál es el texto, el versículo más corto de la Biblia? El que se encuentra en Juan 11:35. ¿Saben lo que dice? Jesús lloró. ¿Y dónde lloró Jesús? ¿En qué lugar se encontraba? ¿Cuál es el contexto del llanto de Jesús en ese momento? Lloró delante de la tumba de su amigo en el sepulcro. Fíjense si las Escrituras nos enseñan y nos permiten llorar, nos permiten ir al sepulcro, nos permiten hacer recuerdo de nuestros seres. Por tanto, tenemos todas estas verdades según las Escrituras. Dios le da importancia a todas y cada una de ellas. Así pues, sumando todo esto, tenemos la respuesta. El cristiano puede ir a los sepulcros, puede ir al cementerio a recordar a sus seres queridos y a llorarlos, a darles sepultura y a glorificar a Dios por su gracia, tanto en la pérdida como en la dádiva. Amén. Sí que podemos hacerlo. Sí que podemos hacerlo. Aprobamos lo que la Biblia aprueba y desaprobamos lo que la Biblia desaprueba. Por tanto, tenemos alternativa. No es necesario llorar cuando se nos diga que debemos llorar. No es necesario ir cuando se nos diga que tenemos de ir, cual voz de trompeta, címbalo y arpa en el momento de Babilonia para inclinarse ante la estatua. No hay necesidad que acudamos a la convocatoria del mundo. Tenemos alternativa. No tenemos necesidad de recordar a nuestros seres queridos en un contexto que Dios aborrece, en un contexto pagano e idolátrico. La alternativa es simple: acude al lugar de la sepultura las veces que creas convenientes, pero no en esos días. Cualquier día del año es apropiado. Huye de la idolatría. Y cumple con reverencia y alegría de que el Señor te lo permite, lo que el Señor habla en las Escrituras. Obedece lo que el Señor permite, aborrece lo que el Señor prohíbe. Apartémonos de lo que desagrada a Dios y acerquémonos y practiquemos conforme Dios aprueba. El no hacerlo es una rebeldía del corazón. Cuando la información llega a nuestra vida y cuando el Señor trabaja poco a poco en nuestro corazón con todas estas verdades. La luz viene y las tinieblas no pueden prevalecer. Acudamos en ese lugar, obviamente, no practicando, mis hermanos, como ellos practican. No se nos ocurra hablar con nuestros seres queridos, aunque a veces movidos por el dolor lo queramos hacer. No encendamos velas. ¿Por qué? Porque las velas tienen que ver con una tradición súper tenebrosa, que tenía que ver que la vela encendida tiene que permanecer para que el alma pueda llegar a ese momento en el día y no se pierda, porque si se apaga y no se mantiene encendida, se perderá. En cuanto al tema de las flores, no he encontrado, mis hermanos, nada que salga de lo pragmático. O sea que no hay ningún tipo de prohibición que podamos contemplar más allá de una tradición pragmática. Por tanto, a día de hoy no veo ningún inconveniente en no poner flores, en los sepulcros. Pero vayamos con ese corazón, vayamos con esa intencionalidad, no en ese día y no de esa manera. Qué hermoso día para recordar a nuestros seres queridos en cualquier otro día. Y es hermoso, ¿saben por qué? Porque el Señor te permite recordarlos y porque nosotros como creyentes podemos invocar a Dios y alabar al Señor en ese día y darle gracias y manifestar nuestra vida regenerada en pos de alguien que ha caído y ser ejemplo en esos momentos de aflicción y que te vean con unas lágrimas que son diferentes a las lágrimas del que llora al lado. Que son unas lágrimas, es verdad, de dolor y de pérdida, pero son unas lágrimas diferentes, lágrimas de un regenerado.
El Señor te permite llorar y te permite enterrar a aquellos que se marchan. Pero mis hermanos, no hagamos esto en conexión y práctica con aquellos y con las tradiciones que el Señor aborrece. Amén. Por tanto, Iglesia del Señor, como hemos dicho en estos días, que la luz disipe la tiniebla Amén. Ay, y que el Señor nos convenza con su Santo Espíritu. Amén. Aquí comprendemos la dificultad de esta decisión. Comprendemos lo complejo que es tomar esta decisión, que está arraigada en nuestro corazón por tradición y cultura, y sobre todo cuando tenemos pérdidas tan fuertes en nuestras casas. Pero el Señor es poderoso para consolarnos. amén. Amén. Y el Señor te dará conformidad de que no hace falta que vayas ese día. Al contrario, tendrás gozo en tu corazón por la obediencia, te lo garantizo. Amén. Así pues, estas verdades, la contundencia de la pecaminosidad del asunto, con la contundencia de la verdad de la palabra, sean suficientes en estos dos sermones para que al menos comiences a plantearte lo que Dios te manda para sus hijos y abandonemos estas prácticas lo antes posible. Inclina tu cabeza con respeto. Gracias. Amén.